Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 14 al 16. Cuando lleguen allí digan amén. Y luego leemos el versículo número 23 también. Dice la Biblia: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Versículo 14 de 1 Samuel, capítulo 16. Leemos el siguiente versículo hasta el 16. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. ¿De parte de quién? De Dios, de Jehová. Versículo 16. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl. David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Cuántos dicen amén a la palabra del Señor? Tomen asiento dando gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Bueno, gracias a Dios una vez más el poder estar hoy aquí, todos ustedes. Dios los bendiga, hermanos, hermanas y amigos en general, que la bendición de Dios repose sobre nosotros. Hoy queremos cerrar con la ayuda del Señor el segmento que tiene que ver con la serie Ángeles y Demonios, y el segmento que se titula Rango, ya lo hemos hablado, de los demonios, y hay un subdetalle que estamos tratando que se llama género de los demonios, género de los demonios. Y hoy queremos cerrar ese aspecto en particular que tiene que ver con el género de los demonios, y hablaremos con la ayuda de Dios sobre algunos géneros más que nos falta por mencionar. Hemos hecho hincapié en los géneros de muerte, sino con oración y ayuno. La otra versión dice: este espíritu malo, esta clase de espíritu malo, con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y acá encontramos una evidencia en el Antiguo Testamento de un género que tiene que ver con el que vamos a mencionar hoy. Hemos mirado que así como existen rangos, ya principados, gobernadores, potestades, etcétera, también existe lo que se llaman géneros. Géneros tiene que ver sencillamente con la forma como operan, es decir, cuál es la función que ellos ejercen de alguna manera, de acuerdo a lo que les manden desde la tierra. Es decir, yo me he dado cuenta, y hablábamos hoy precisamente un poco sobre esto con una joven, y hablábamos de eso, de que de acuerdo a la debilidad de cada persona se le van a asignar ciertos géneros. Es decir, no todas las personas tienen la misma persecución espiritual, no todos son propensos a lo mismo. Hay gente, como quien les habla, por ejemplo, que como nunca ha tomado ni una gota de licor, ni de cerveza, ni de cigarrillo, o un cigarrillo nunca lo he fumado, entonces obviamente ese espíritu de esclavitud de esa manera no va a operar, precisamente porque no ha sido mi batalla. Pero hay otros que esa es su batalla, esa es su lucha. Aun cuando se convierten al cristianismo, batallan con eso. Pero hay otros que tienen otro tipo de problemas en la carne, son chismosos, tienden a ser iracundos, tienden a ser resentidos, tienden a ser amargados, y de acuerdo, incluso hay unos que tienden a ser muy depresivos por naturaleza, por tendencia, y de acuerdo a eso es que de alguna manera esto opera para darle fuerza a estos seres. Es decir, realmente lo que les da fuerza es la debilidad de cada ser humano. Eso es lo que les hace a ellos poder actuar y dominar. No todos los seres humanos van a ser dominados de la misma forma, porque no todos tienen, de alguna manera, no todos son propensos a lo mismo, y de allí entonces es como operan estos géneros. Ahora, habíamos mencionado allí brevemente que existen personas poseídas, personas obsesionadas,
personas oprimidas y personas influenciadas. Incluso cuando uno va a tratar con una persona, lo primero que debe, con la ayuda de Dios, descubrir es qué es en realidad el problema de la persona. No todos pueden ser tratados igual, y eso es lo que ha traído tanto conflicto y confusión, incluso duda, aún dentro de círculos del nombre unicitarios, en cuanto a la liberación, porque ellos muchas veces fueron a tratar a una persona, por ejemplo, oprimida en el cuerpo, como si fuera poseída en el espíritu, o una persona obsesionada en el alma, como si fuera poseída en el espíritu. Y cuando no se hace esa distinción, a todo el mundo se lo trata de endemoniado, de poseído, sin saber exactamente cuál es el tipo de batalla que tiene cada uno de ellos. Entonces, mi amado hermano, esto incluso ha traído duda en algunos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, solo por darle una pequeña, digámoslo así, pauta, cuando una persona está poseída por los demonios, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, normalmente ellos, aún su léxico cambia, tienden a cambiar su tono de voz, cambia, si es una mujer, hace un sonido como de un animal o de un hombre, o de una voz que no es su voz natural. Y además de ello, una de las cosas que se les imposibilita a los poseídos es repetir el nombre de la autoridad máxima, que es Jesucristo. Es decir, él no puede mencionar el nombre de Jesús de Nazaret. Tratan de hacerlo, pero están tomados en esa área. Pero una persona que está, por ejemplo, obsesionada por un demonio o más en el alma, es una persona que de alguna manera es consciente de asuntos espirituales. Hay personas que usted los ve a ellos que están siendo atacados desde afuera, por alguna debilidad de la carne, toman control en su mente, toman control en una área de su vida, y ellos pueden invocar el nombre de Jesús, pueden pronunciarlo, pero siguen sintiendo esa obsesión, como si los tomaran como un títere desde afuera y los empiezan a manipular. Entonces hay que hacer esa distinción para saber entre lo uno y lo otro. Y con base a este asunto de los géneros también se puede saber hacia dónde va. Por ejemplo, estábamos hablando de espíritus de muerte, género de muerte. El género muerte generalmente viene a poseer, porque obviamente su objetivo final es matar, es asesinar, ya sea a otros o a la misma persona en sí. Y ahí encontramos en las Sagradas Escrituras aquel personaje joven que desde niño había sido obsesionado por fuerzas malignas. Desde chiquito había sido obsesionado y lo habían tomado y lo dejaron sordo, lo dejaron mudo, lo estaban secando, es decir, tenían control en todas las áreas de su vida porque estaba poseído totalmente. Vemos al endemoniado gadareno también poseído totalmente, tanto que se infringía daño a sí mismo, se hacía daño en áreas de su vida y aún físicamente. Ahora voy a hablar un poco sobre otro género. Hay muchísimos, incluso finalmente no voy a hablar de todos, solamente voy a destacar algunos. Hay uno que se llama espíritu de tormento, género de tormento. Diga, espíritus de tormento. Estos géneros vienen generalmente, una de las formas como ellos más operan, como su nombre lo indica, es para atormentar, no necesariamente para poseer constantemente. Por ejemplo, aquí vemos en 1 Samuel capítulo 16 un espíritu de esa categoría, de esa estirpe, que venía de parte de Dios, de parte de Jehová. Obviamente porque en el capítulo 15 este hombre llamado Saúl había abierto una puerta por medio de la iniquidad, por medio de la desobediencia, había abierto puertas en su vida que activaron el poder de esto. Es decir, el Señor a partir de ahí rechazó por completo ya este personaje. Dice incluso el texto sagrado, literalmente que leímos, que el mismo Espíritu del Señor se apartó de él. Y una vez que el Espíritu del Señor se aparta de él, dice que vino un espíritu malo de parte de Dios sobre Saúl. Esto nos enseña por lo menos un par de cosas. Número uno, que las personas que vienen a ser influenciadas por espíritus de tormento como este, son personas que de alguna manera tuvieron que haber abierto una puerta espiritual por maldad, por pecado, por iniquidad. Es decir, nunca un ser demoníaco va a tener poder sobre un hijo de Dios a menos que el hijo de Dios abra puertas en áreas de su vida. Y como ya el espíritu fue tomado por Dios, ellos no pueden tomar el espíritu, pero sí pueden tomar el alma o pueden tomar el cuerpo, es decir, áreas del ser humano. Y allí es donde entra
el nivel de confusión para muchos, porque se ha enseñado que obviamente los demonios no pueden poseer a un verdadero cristiano, pero a un tipo, una mujer, hombre o mujer que se llame cristiano, pero que tiene puertas abiertas de maldad en su vida, claro que sí lo pueden dominar, claro que sí. Es decir, solamente al que es hijo de Dios real, genuino, y tiene cerrados esos portales en su vida, es a quien no podrán hacerle daño. Pero quien abre puertas por el pecado, como Saúl, quien fue no solamente desobediente, sino hipócrita, porque él trató de que Samuel vaya ante el pueblo y diga que no fue tanto, no fue para tanto el asunto de Amalek, de haber perdonado la vida del rey, de haber hecho todo lo contrario a la voluntad de Dios. Fruto de eso, encontramos entonces en primer lugar que por causa de una maldad cometida constantemente, a lo que se llama iniquidad, que es un pecado repetitivo, repetido, recaer siempre lo mismo, te va a abrir puertas a estos seres, que aunque este ser venía, como dice el texto, literalmente cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con sus manos, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Pero de alguna manera era un asunto que cuando uno mira la vida de Saúl se reiteraba, es decir, se repetía, porque de alguna manera ya este hombre estaba desprotegido de la presencia de Dios y nunca mostró señal de un verdadero arrepentimiento. Por ejemplo, terminó buscando a la bruja de Endor, la divina de Endor, terminó evocando necromancia, espíritus de muerto, y le apareció un demonio aparentando ser Samuel, pero en realidad era un demonio que vino a manipular y finalmente lo hizo llevar y lo condujo al suicidio mismo. Y todo lo que sucedió, nosotros conocemos la historia de este personaje. Ahora, lo segundo que se puede aprender es lo siguiente, y es algo que los cristianos debemos tener bien claro, y es que muchas veces los demonios no vienen por su propia cuenta, sino que de alguna manera ellos vienen enviados por Dios mismo para cumplir propósitos específicos. Y hay muchos textos de la Biblia que usted puede encontrar como alguno le pidió prácticamente permiso de venir en la boca de los profetas como un espíritu de mentira. Es decir, ellos vienen a cumplir propósitos cuando el pueblo ya no quiere prestar atención, cuando la gente ya no quiere. Obviamente nosotros no le debemos absolutamente nada al enemigo, no le debemos nada a los demonios, no le debemos nada bueno a ellos, pero sí quiero decirle que muchas veces los mismos demonios terminan, sin darse cuenta, terminan operando en favor de las cosas de Dios. Es decir, ellos tienen que de alguna manera, por muy rebeldes que son, por muy inmundos que son en su naturaleza, que es el máximo nivel de bajeza en la naturaleza, porque santísimo es Dios, santos son los ángeles, la iglesia es santificada, la gente es pecadora empedernida, pero estos están más abajo porque son inmundos, que es lo máximo en nivel de inmundicia, de pecaminosidad. Y estos seres, a pesar de todo eso, finalmente terminan haciendo lo que es la voluntad y el propósito de Dios. Dígame usted cómo se puede explicar eso. Sencillo. Hay gente que la única manera de que crea en lo sobrenatural, es decir, hay ateos que no creen en la presencia y existencia de Dios, pero cuando tienen acceso a lo que ellos le han llamado mundo paranormal, el mundo de lo oculto, terminan razonando, porque tampoco son tontos, son muy inteligentes, solamente que son necios en el corazón. Ellos terminan diciendo: hombre, si existe lo malo, es imposible que no exista el bien. Si existe un ambiente de espíritus del mal, pues tiene que existir la otra cara de la moneda, la parte del bien. Eso sirve de alguna manera. Por otro lado, hay gente que la única manera de que ellos empiecen a buscar a Dios es cuando algún espíritu de esto lo empieza a molestar. Porque hay gente que es así. Hasta que no lo empiecen a asustar y a terror. Aquí mucha gente ha llegado así, no solo aquí, a muchas congregaciones. Empiezan a tomar conciencia de las cosas de Dios y a buscar de Dios solamente cuando empiezan a sentirse asediados por fuerzas malignas, cuando ya empiezan a molestarlo, cuando ya empiezan a obsesionarlo, cuando ya empiezan a atormentarlo, cuando empiezan a molestarlo hasta en sus sueños o visualmente, empiezan a atormentarlo de alguna manera. Estos seres tienen que cumplir el propósito eterno para los que son de Dios y aún para los que no son de Dios. Saúl
terminó sintiendo lo que es un espíritu de tormento a causa de la desobediencia de su propia vida hacia la voluntad de Dios. Ahora, vemos algo interesante, y es que estos espíritus de tormento atacan a las personas, y los métodos más peculiares que ellos siempre suelen usar son, número uno, la persecución. Y aquí es donde viene el campo de aprender a diferenciar lo uno de lo otro. Por ejemplo, si usted habla con un psiquiatra solamente, él todo lo ve desde el punto de vista de la psiquiatría, está limitado a esa particularidad. Si usted habla con un psicólogo, él todo lo ve desde el punto de vista de la mente, del alma, y no puede salir de allí porque al fin y al cabo está limitado. La ventaja que tenemos en el cristianismo es que podemos ver las tres caras del ser, es decir, espíritu, alma y cuerpo, y cuando se logra detectar cuál es el origen de algo, entonces podemos hacer un trabajo más específico. Cuando usted, como hijo de Dios, como hija de Dios, observe personas que empiezan a tener estos problemas, entonces hay que hacer un estudio real de la persona, de dónde proviene esta situación. ¿Sí me explico? ¿Cuál es el origen de esto? No siempre es demoníaco, a veces es físico, pero cuando las cosas físicamente, médicamente no las pueden explicar, como pasó con el joven que estuvo acá el martes, del cual estábamos hablando el domingo, ya Dios lo hizo libre, él estuvo el martes acá, yo tuve la oportunidad de estar orando allá, ya estaba destinado para irse al San Rafael, lo iban a mandar a San Rafael porque ellos lo veían como algo de locura, pero el TAC decía que él no estaba enfermo. Cuando se oró y vieron la evolución, finalmente le dieron de alta y estuvo en el culto el día martes aquí, dando gloria a Dios, alabando a Dios, exaltando a Dios. ¿Por qué? Porque estos personajes no pueden ver más allá. Es como el caso de aquella joven que se iba a suicidar y la llevaron a donde el psicólogo, y el psicólogo hizo todo lo que pudo, pero lo de ella era tan extraño que finalmente la mandaron donde el psiquiatra, y el psiquiatra hizo todo lo que pudo, y finalmente un psiquiatra un tanto más entendido terminó diciendo: esto se sale de nuestras manos, llévenlo donde los evangélicos. ¿Y sabe qué sucedió? No era ningún asunto que salía ni con psicología, ni con psiquiatría, ni con medicamentos. Era un demonio de muerte que se le había metido a ella. Y cuando lo llevaron a la iglesia, gracias a Dios sí encontraron a alguien que cree en esto. Porque, hermano, para sanar enfermos se requiere fe, y para echar fuera demonios también se requiere fe. Y si no hay fe, es mejor que usted no se meta en ese asunto. Porque si usted no cree en lo sobrenatural, en el ambiente invisible, no se puede. No creer en eso afecta que la obra de Dios suceda. La Biblia dice que no, en algunos lugares dice: Jesús no pudo hacer milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Es tremendo. Entonces, mis amados hermanos, cuando uno logra detectar que la persecución no es solamente una esquizofrenia por algún asunto en el cerebro, por algún daño físico, por alguna descompensación, y empiezan a mostrar algunas otras cosas, que empiezan, por ejemplo, una joven en el barrio Mercedario en esta ciudad, tuvimos una vez la oportunidad de acercarnos a ella en una liberación, y la forma como el demonio se le metió dentro de ella fue precisamente primero como un espíritu de tormento. Ella dice que primero empezaba a sentir que la seguían, que la perseguían, le daba miedo meterse por ciertos terrenos y miraba siempre y no había nadie, pero ella dice: yo sentía que alguien estaba allí, hasta que empecé a sentir miedo, sentir un pánico insoportable, algo que superaba mis capacidades, y en el momento que ella sintió más miedo, ella dice que como una especie de humo negro se le metió dentro del cuerpo. Y esa fue la forma como ella quedó poseída. ¿Por qué? Porque todo comenzó con algo que era más que mental, mucho más que mental. En estos días yo hablaba con un joven y me decía: pero eso de los demonios, eso puede ser solamente algo mental. Yo le decía: ¿cómo puedes explicar tú algo mental cuando una niña de 4 años tiene una fuerza que adultos no la pueden sostener? Y solo cuando oramos ella se queda atada. ¿Cómo puedes hacerlo? ¿Cómo puedes explicar eso? Dice: bueno, en ese caso eso es inexplicable. Pero resulta que hay asuntos, como el caso del pastor que les comentaba, que hoy es pastor. Él podía escuchar a través de las paredes cuando estaba poseído, podía escuchar a más de 20 metros de distancia exactamente, aunque la gente susurrara. ¿Por qué? Porque esto le desarrollaba otras cosas, y ella venía a agredir. El día de su liberación él levitaba y caminaba por un poste. Dice él mismo: yo podía caminar como una araña por un poste de la energía.
Y eso no se explica mentalmente. Eso va más allá de la fuerza histérica que dicen los científicos, y va mucho más allá de la mera capacidad de simplemente tener poder mental. Usted sabe que hay una fuerza que Dios mismo estableció, que tiene que ver con la ley de la gravedad, y eso, la única manera de que ocurra es que haya algo sobrenatural. No puede alguien levitar porque sí. No puede alguien ir más allá de esto, incluso superar las mismas fuerzas naturales. Por otro lado, como en el caso de aquella joven, como en cualquier caso, cuando la persecución y la obsesión de estos espíritus de tormento viene a ser más que algo meramente imaginativo, todo tiene que tener una puerta, claro está. Hablando con alguien me decía, yo empecé a sentir miedo, mucho miedo, y fruto de ese miedo uno le pregunta, ¿y qué es lo que tú haces? ¿Qué miras tú? Dice, no, yo soy adicto a lo paranormal, me gusta ver mucho lo que es cosas paranormales, me gusta ver ovnis, me gusta ver extraterrestres, cosas de ultratumba, y claro, en la noche empieza a sentir miedo y él está abierto sin darse cuenta a fuerzas del mal. Por eso, mi amado hermano, es que nosotros debemos saber que estos seres vienen a atormentar solamente cuando hay una puerta abierta que se los permite. Y es por esa razón que nosotros estamos hablando de esto, porque eso no solo le puede pasar al inconverso aquel, sino también a aquel cristiano que empieza a bajar la guardia espiritualmente y empieza a abrir puertas espirituales o portales o ventanas inadecuadas que finalmente están dándole poder y están a la vez evocando fuerzas contrarias. Y es por esa razón que estos seres necesitan encontrar una cobertura especial en la vida del Hijo de Dios. Que le pase, ojalá le pase a usted, amado y amada, y a este servidor siempre, que como aquel brujo que ahora es cristiano, que se convirtió a Cristo y se enamoró de una joven cristiana muy bonita que pasaba por cerca de donde él hacía su brujería, y él estaba habituado a manejar cierto tipo de brujería que hacía que la gente quedaba por espíritu de tormento obsesionada, y él podía estar con la mujer que él quería solamente con hacer ciertas cosas. Pero algo le sucedió con esa joven, y fue que cada vez que él enviaba su espíritu para manipular a esta joven, este hombre dice, testificando, que se le decía que había una barrera alrededor de esa joven que le impedía acercarse a más de cierta cantidad de distancia de esa joven. Es decir, el demonio solo podía llegar y observar a la joven, pero ¿sabe cómo la encontraba? ¿La encontraba chateando, viendo novelas o algo por el estilo? No, la encontraba orando. Hermano, qué bueno que nosotros empecemos a levantar ese cerco protector alrededor de nuestra vida, de nuestra familia, por medio de la oración. Arma poderosísima. La oración levanta un cerco protector alrededor de las familias. La Biblia dice en el libro de Zacarías que Él viene a ser como un muro de fuego protector alrededor de los que son suyos. Pero mucha gente está tan desprotegida que fácilmente cae en la obsesión de espíritus de tormento. Otra forma como estos seres pueden, y note eso, lo he dicho, ellos primero comienzan a atormentar desde afuera, pero finalmente pueden meterse cuando hay una endija. Ellos son como un ratón que encuentra un huequito para poderse meter. Esa es la forma como ellos operan. Ahora, a través de otra forma que utilizan es por medio de las pesadillas. Y ellos siempre se van a aprovechar. Yo hablaba con una joven hace unos años que llegó a la congregación donde estábamos en aquel entonces, y esa joven venía toda vestida de negro. Me llamó la atención esa particularidad, absolutamente todo de negro. Bueno, ella pidió que orásemos. Al final tuvimos la oportunidad de acercarnos a ella, y una de las cosas que ella tenía era que llevaba por lo menos 4 años teniendo pesadillas con una persona que había muerto. Y siempre, cada noche, la cosa se iba poniendo peor, de mal en peor, de mal en peor. Y decía, pero es que es una persona que ya se murió, y además era una persona a la que yo quería. Así que eso me llamó la atención, y yo le pregunté, ¿y hace cuánto se murió? Me dice, hace como 4 años. Y yo le digo, ¿y hace cuánto pensaron tus pesadillas? Dice, pues casi el mismo tiempo. Luego le hice una pregunta y le dije, ¿y a qué se debe que tú te vistes así, de esa manera? Porque la alcancé a ver 2 veces y siempre se vestía totalmente de negro. Entonces ella me dice que desde el día que murió esa persona, que era su mejor amiga, dice que desde ese día ella guardó luto
y se acostumbró a vestirse así y le gustaba. Y dice que ahora cuando se veía con otro tipo de color ya se sentía tan extraña que se volvía a vestir de esa manera. Entonces, de alguna manera, la forma como el espíritu de tormento vino a esa joven fue por medio de un luto mal llevado. Es decir, es normal sentir dolor cuando un ser humano muere, y sobre todo si es alguien querido. Eso es normal. Es normal llorar, es normal sentir aflicción. Lo que no es normal es cuando pasan años, 4 años, y sigue guardando luto de una persona, como si, obvio, el dolor va a seguir allí en el fondo, pero usted no puede permitir que el demonio se aproveche de su dolor, de su debilidad, y venga a sembrarle, porque al que no lo agarra con espíritu de tormento, lo toma por espíritu de necromancia, lo hace querer oír, ver y sentir a la persona que murió. Y no es ninguna persona que murió, es un demonio que puede hacerse igual, con la misma voz de su ser amado, porque ellos tienen esa capacidad de hacer eso. Y cuando oramos por esa joven, que es lo que yo acostumbro a hacer cada que se va a orar por liberación, no es simplemente venga, pase aquí, oremos, ya él es libre. Se necesita estudiar el asunto para poder hacer un trabajo completo con esa persona. Jesús siempre decía a aquella mujer que estaba con un espíritu de enfermedad, le dice: mujer, él es libre, y luego puso sus manos sobre ella y fue sanada. Es decir, él hace un acto de proceso hacia ella, un seguimiento. Se acerca a ella. Mucha gente piensa que la liberación debe suceder de esa manera, y ella pensaba eso: solamente quiero ser libre de las pesadillas, pero no quería compromisos con Dios, no quería soltar todo eso. Gracias a Dios la joven siguió el consejo, y al culto siguiente hizo el ejercicio de venir vestida de otra manera, me acuerdo tanto. Y después de la oración, lo que durante 4 años le atormentaba se soltó en una sola semana. ¿Por qué? Porque Dios tiene poder aún sobre nuestros sueños, pero el diablo también puede manipular los sueños de las personas. Pero para eso se requiere que la gente tenga claridad de este asunto. Las pesadillas no es normal. Si usted es un cristiano, no es normal que usted tenga pesadillas, no es normal. La Biblia dice que a su amado dará Dios el sueño. La Biblia dice en paz, Salmo 4:8, mi primer versículo que me aprendí, que usted también se lo sabe: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ok, entonces, mi amado hermano, no es normal que usted esté todo el tiempo sobresaltado, asustado, con pesadillas, con tormentos, soñando cosas raras, que se le suben aquí, que lo están... No, eso no es normal. Usted necesita aprender a estudiar qué es lo que está pasando en su vida. Y normalmente cuando uno estudia esos casos, siempre está relacionado a un asunto de ocultismo, siempre, aunque él no practique brujería, el que no practique hechicería, pero son adictos a cosas que tienen que ver con ocultismo, como extraterrestres, como ovnis, como mediums, como historias de espiritistas, como música que evoca espíritus demonios. Siempre tiene que ver con el mismo afluente, de ahí proviene siempre. Pero hay cristianos, hermano, otra cosa que no es normal es que un verdadero hijo de Dios sea adicto a las películas de terror. Porque uno se entera a veces de esas cosas, de que hay gente que son adictos a películas de terror y son cristianos. Y luego se preguntan por qué son tan fríos, porque nunca crecen espiritualmente, porque sus hijos, porque su familia tiene reacciones extrañas, porque es lo que usted está invocando en su casa. Qué bueno que invoquemos siempre el poderoso Espíritu de Dios en nuestra casa. Digan conmigo: el único espíritu que tiene poder sobre mi casa es el Espíritu Santo de Dios. Que esa sea siempre su petición, su oración, su clamor. Que ningún espíritu malo tome control en su casa. Siempre sea el Espíritu de Dios el que tome control en su casa. A su nombre sea la gloria. Y cuando las cosas se van volviendo más fuertes, entonces vienen lo que se llaman apariciones o materializaciones, ¿no? Cuando ya la gente empieza a ser atormentada por este género de tormento, su meta es obvio: llenar de miedo, llenar de terror, oprimir y de alguna manera encontrar la endija para poder tomar más control. Entonces la gente hay gente que empieza a tener este asunto de las sombras, de las apariciones. En el mundo del ocultismo le llaman los hombres sombras. No son hombres sombras, son demonios.
y tratan de dividir el asunto y de diluir su veneno, como dicen por allí, y hacer creer a la gente que existen espíritus de almas humanas y demonios que en el ambiente espiritual, y algunos creen en las ánimas, en las almas que andan andando y creen que andan recogiendo pasos. No, nada tiene que ver con eso. El demonio que tenía atado a esa persona es el mismo que anda por allá haciendo sus fechorías. Una de las explicaciones que me llama la atención cuando uno mira el mundo de lo que se llaman los psíquicos, en los Estados Unidos están promoviendo mucho eso y eso se ha regado por todo el mundo. Cuando hay un caso que no se puede resolver de homicidio, que lleva de los que no se pueden resolver son de 50 hacia arriba, 50 años, 60 años, 70 años, 80 años de que alguien fue masacrado y nunca encontraron el cuerpo y nunca supieron dónde estaba. Hoy en día están poniéndose de moda que están invitando a una medium, a una psíquico, a una espiritista, que es lo mismo, es lo mismo pero con otro nombre. Entonces llegan y los invitan y entonces lo que el FBI no pudo encontrar, lo que las fuerzas más reconocidas de investigativas no pueden encontrar, llaman a una señora de estas, un personaje de estos, y ellos le dicen en medio de sus cosas: está en tal lugar y está así y está debajo de tal lugar y está vestido de tal y tal manera. La pregunta es: ¿y cómo ella lo sabe? Por un lado, el espíritu de adivinación, pero más que eso, el mismo espíritu asesino que mata hace 80 años es el mismo espíritu asesino que sabe exactamente dónde está. Para ellos no pasan 80 años porque ellos viven en otra dimensión. Aquí en la humanidad pasan años. En el ambiente espiritual el tiempo se maneja diferente, y es por esa razón que también, y esto lo digo con mucho cuidado, lo hemos predicado alguna vez, Venciendo tus gigantes. Yo les hablaba en un evento a pastores y en una confraternidad, y yo les hablaba acerca de por qué mucha gente que Dios ha usado tanto y Dios los usa para liberación y para milagros y cosas poderosas, años después ellos caen. La pregunta es ¿por qué? Porque ellos en algún momento bajan la guardia. En algún momento ellos creen: no, es que ya fueron hace 30 años la victoria, pero para el demonio no han pasado 30 años. Él está esperándote hasta que bajes la guardia, porque realmente estos seres de alguna manera van a tener que aprovecharse de cualquier opción, de cualquier oportunidad. La gente que ha sido obsesionada por estos seres, vienen algunos de ellos en la máxima expresión, que es lo que más terror le causa a algunas personas, es obviamente las apariciones, las sombras y las materializaciones, es decir, algo físico, o los movimientos físicos de los aparatos, de las cosas. Hay algunos hasta evangélicos, yo he escuchado hasta maestros cristianos que dicen que no, y hasta del nombre, que dicen que eso es mentira, que eso es cuento. Pero los que han visto esto y los que hemos tenido contacto con gente que ha vivido esto en carne propia y que son gente de Dios, ellos saben que eso no es cuento, ellos saben que eso no es real. Y me llama a mí la atención, por ejemplo, cómo algunas personas, cuando empiezan a ser manipuladas por espíritu de tormento, otra de las cosas que se manifiestan muchísimo son las obsesiones mentales. Las obsesiones mentales tienen que ver con lo que en el mundo de la psiquiatría, mundo médico, le llaman la esquizofrenia. Y muchas veces la esquizofrenia no es tan solamente una mera enfermedad de esquizofrenia. Sus pensamientos y obsesiones mentales son realmente diabólicos. Hay gente que ha llegado a pensar: viven dentro de mí otras personas, dicen ellos. Oigo diferentes tipos de voces dentro de mi mente. Y muchas veces conocí el caso de alguien que no podía recibir el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas a causa de una obsesión mental. Cada vez que iba a hablar en lenguas y el Espíritu Santo iba a descender, la obsesión mental venía con voces diciéndole: eres inmundo, tú no mereces esto, esto no es para ti, esto no es para ti, tú eres pecadora. Y le hablaban, y eso hacía que ella se sienta tan inmunda que decía: no, yo más bien no sigo buscando. Y estaba a punto de recibir el Espíritu Santo y se detenía. Había una barrera, como una barrera que impedía esto. Porque todos estos seres vienen a atormentar, ya que no pueden poseer el espíritu, por lo menos les interesa atormentar desde afuera hasta que encuentren una puerta abierta. Ahora, hubo el caso de una hermana que ahora es esposa de pastor en el barrio, aquí en San Bernardo, Nariño. Estábamos hablando sobre un mensaje de liberación
Y en ese día empezaron a manifestarse muchas cosas especiales de liberación, entre ellos el testimonio de esta hermana, que esta hermana durante varios años, desde cierta época de su vida, empezó a ser obsesionada y molestada por un espíritu de tormento. ¿Por qué de tormento? Porque obviamente molesta, porque obviamente asusta, porque obviamente no deja en paz. Eso es de tormento. Y una de las maneras como este ser operaba era que justamente, como cosa bien curiosa, cuando el esposo de ella estaba despierto, ese ser no llegaba. Pero en el momento exacto, porque ese es otro de los misterios, yo estoy preparando un tema que se llama el misterio del sueño, que para hablarlo desde el punto de vista bíblico, claro está, todo lo que tiene que ver con sueños y todo lo que es en la Biblia, pero en el momento exacto en el que la persona se queda dormido, nadie se da cuenta, porque eso es como cuando le encienden y le apagan un interruptor. En el momento exacto en el que alguien, o sea, uno siente cuando está durmiéndose, pero no siente en qué momento fue que entró al sueño delta, porque se activa algo diferente en el cerebro. Por esa razón es que la gente no puede recordar ciertos sueños. Usted está soñando, se despierta y le dicen, ¿qué soñaste? Dice, no me acuerdo. Pero si hace un segundo estaba soñando, ¿cómo no me acuerdo? Porque esa parte del cerebro se apaga. Obviamente él no puede recordar eso, porque es como otra dimensión. Ahora, hay otros sueños trascendentales que sí se recuerdan. Pero en el caso particular de esta joven, cuando el esposo, hombre de oración, terminaba su oración, se quedaba dormido profundamente, este ser venía y se sentaba a un lado de la cama en forma de una calavera y la miraba fijamente y simplemente la hipnotizaba. Por eso la hipnosis tampoco es algo de Dios. Tengan mucho cuidado, cristianos que andan buscando que la hipnosis, que las regresiones, y hoy en día hay muchos aún llamados psicólogos raros que están utilizando eso para, lo que están haciendo es abrir tu cuerpo a fuerzas del mal. Porque ellos te quieren llevar a la regresión y te quieren llevar a recordar ciertas cosas del pasado, y algunos utilizan la hipnosis como parte del supuesto tratamiento. Y lo único que hacen es debilitar espiritualmente a la persona. Y esta mujer así, dice que quedaba hipnotizada y quedaba totalmente paralizada. Y el miedo que sentía, dice, era indescriptible. Eso pasó durante varios años hasta ese día. Llevan ya, creo que unos 9 años, porque eso fue antes de que ellos salieran al ministerio. Y hoy ya están en el ministerio, y por la gracia y por el poder de Dios fue libre en esa misma mañana, porque para Dios nada hay imposible, solamente se requiere fe y autoridad. Eso es lo que se requiere. Aleluya. Ahora, aquí viene un detalle interesante en Mateo 4:24. Dice, y se difundió su fama por toda Siria. Diga, fama. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos. Habla de algo que los atormentaba. Los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Es decir, todo lo que tiene que ver con el campo de la liberación, de alguna manera, tiene que ver con sanidades. Cuando la Biblia habla del don de sanidades, no habla en singular, no dice el don de sanidad, dice el don de sanidades. Porque incluye espíritu, alma y cuerpo, que son las 3 áreas donde el ser humano puede ser obsesionado en el alma, oprimido en el cuerpo, posesionado en el espíritu. Entonces, la gente que está atada por cualquiera de estas formas puede llegar finalmente a ser, de alguna manera, atormentada. Y de esa manera, algo que me llama la atención es que si usted hace un registro bíblico en el Antiguo Testamento, sí se mira movimiento de seres del mal, de fuerzas contrarias, pero cuando Cristo llega a la tierra, se desata un mover en el ambiente espiritual impresionante, y usted mira demonios por todo el lado del ministerio de la vida del Señor Jesucristo, desde el mismo día que comenzó en el ayuno. Por eso yo no entiendo cómo hay gente que dice, eso no hay que hablar en la iglesia. ¿Por qué? Porque en el mismo ministerio del Señor Jesucristo, eso fue lo que Él vino a confrontar, a destruir y a derribar. Satán viene a matar, viene a destruir. Las cosas de Él vienen a obsesionar. Ese es su plan, es su propósito. Pero la iglesia del Señor está firme para levantar la bandera de la verdad. Porque dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Oh, hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, alabado sea Dios.
Un pastor a quien yo admiro mucho fue a una zona en el Brasil a predicar. Y obviamente en cada sector hay ciertos principados, ya lo miramos, donde dominan más. Y en esa zona dominaba mucho lo que es la brujería. Y cuando el hombre de Dios llegó, justo en uno de sus primeros días, dice él que casi no hablaba ni siquiera bien el portugués, le dijeron: hay una persona que está enferma, ayúdenos a orar. Y cuando fue a orar no era tan solo enferma, era endemoniada. Y él terminó de orar, reprender esas fuerzas del mal. Él sintió que el demonio se fue, porque efectivamente la mujer quedó sana. Pero él dice que en el momento que él sale de la casa, inmediatamente la fuerza se le pegó atrás. Y le empezaron a hablar a la mente, siendo un cristiano y siendo un hombre ungido de Dios. Y le dijeron: te metiste con nosotros y esto no te lo vamos a perdonar. Tú no vas a salir bien de este territorio. Te vamos a volver loco. Y él dice que la primera noche se arrodilló, oró, pero desde esa misma noche ya no pudo dormir. Y empezó a sentir opresión en la mente, voces mentales. Y él mismo dice que a veces se levantaba y se arrodillaba y decía: Dios mío, me estoy volviendo loco, ¿qué me está pasando? Recién llegado, imagínese esa bienvenida que le tocó a él a la obra misionera. Y él dice que recién llegado, él empieza a sentir eso. Y claro, le contó a la esposa, y la esposa, una mujer de Dios, se puso a orar con él y a orar por él, porque él dice que el ataque fue tan severo. Pero finalmente él cuenta cómo esas voces siempre le hablaban lo mismo, le hablaban tan terriblemente, en un asunto casi esquizofrénico, que querían volverlo loco literalmente. Hasta que él entendió que el espíritu que había dominado a esa joven era un espíritu de locura, y ahí él pudo reprender específicamente el espíritu que lo estaba atormentando. Era un género locura, que eso es algo que también tiene que ver con los géneros. Y en ese momento él empezó a hacer guerra espiritual específica. Hermano, nosotros como hijos de Dios estamos viviendo en un mundo que lo creó Dios, lo diseñó Dios, pero que también en este mismo sistema el Señor soltó seres del bien, pero aquí fueron tirados, arrojados seres del mal. Claro que ellos van de caída en caída. Los únicos que vamos de victoria en victoria somos la iglesia del Señor. Pero estos seres que van de caída en caída quieren pelear por su territorio, por su tierra. Ellos quieren pelear por eso, sin darse cuenta que este ni siquiera es su destino, aunque ellos saben que hay un destino peor para ellos. Así que, mi amado hermano, finalmente este hombre fue libre, obtuvo la victoria, y finalmente un hombre de Dios que Dios usó muchísimo, y ahora ya está una vez más de regreso aquí en Colombia, porque es misionero colombiano. Ahora, hay otros espíritus, otro género que se llaman espíritus inmundos. De aquí voy a acelerar un poquito para tratar de terminar. Estos demonios inmundos, como su nombre indica, son impuros, son sucios, y una de las cosas que lo lleva a ellos es a esclavizar. Por eso es que cuando uno hace investigación de demonología a la par de ufología, uno entiende quiénes son sin necesidad de ser muy experto, porque todos los síntomas son iguales. Ellos pueden hablar a la mente, ellos pueden paralizar, ellos pueden hacer abducciones, ellos pueden manipular a la gente, ellos pueden incorporizarse en las personas, ellos pueden hacer muchas cosas que no son más que características netamente demoníacas. Incluso, amado hermano, una de las cosas que me ha llamado la atención, porque ese fue un tema que me llamó la atención desde la adolescencia, en la época que yo no soy muy viejo, pero en la época que yo era niño adolescente no había internet todavía, no había internet, y yo la única manera de investigar era meterme a la biblioteca ahí en el centro, y yo ahí escarbaba y sacaba copias, lo que más podía, y esa fue mi forma de investigar. Y una de las cosas que me llamó la atención es las religiones que creen en estos seres, que algún día se los van a llevar. Nosotros sabemos que el único que tiene poder para llevarse y desaparecer mucha gente de esta tierra es el poder del Espíritu Santo, que dice la Biblia: un día vendrá y se tomará a sí mismo y llevará a su iglesia hacia las bodas del Cordero. Pero ahí están ellos para engañar. Y una de las cosas que me llamaba la atención, que en la mayoría de testimonios, de encuentros del tercer tipo, el segundo tipo que le llaman ellos, es que ellos tenían olores nauseabundos. Y esa es una de las particularidades de estos seres.
Son espíritus que esclavizan y poseen olores desagradables. Por ejemplo, yo estuve en una zona en el Cauca, en la iglesia, creo que es la de Mondomo, Cauca, donde estaba el pastor Urdelis en esa ocasión, y estábamos hablando sobre este tema. Claro que cuando es enseñanza uno lo hace más extenso, allá era algo corto y al final una administración, y es una zona donde opera la brujería. Y recuerdo cómo después de la administración de liberación, en el momento que se estaba administrando liberación, hubo hermanos que se me acercaban y me decían: pastor, está empezando a oler azufre. Pastor, huele a cigarrillo, porque ese lugar, aunque era el templo, alrededor habían casas de brujería y maldad, y obviamente estaban lanzando ataques contra la congregación, y la gente empezaba a sentir olores que no eran normales. Estaba, por ejemplo, más de uno me testificaba y decía: pastor, uno venía a ayunar, aquí no había nadie, estaba solo yo, y yo sentía que alguien pasaba, sentía un viento, y ese olor era a un tipo de como marihuana o cigarrillo, algo muy fuerte. Yo decía, yo miraba, no había nada, porque de alguna manera estos pueden hacer sentir su presencia de cualquier manera, y era un lugar cerrado, es decir, no era que habían ventanitas y venía el aire por allí de otro lado. Pero finalmente ese día se ministra liberación, porque cuando Dios viene una vez más a desenmascarar las obras de las tinieblas, esas tienen que salir. Eso es como cuando hay cucarachas o ratones por allí y se prende la energía, ellos inmediatamente se van, inmediatamente salen. De esa misma manera, cuando en un lugar hay alguien que está manifestado, atado, oprimido, y empezamos a declarar el poder de Dios, si no se manifiesta es porque nadie estaba poseído. Pero si se manifiesta, ese día también va a salir libre en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Ahora, estos poseen a las personas total o parcialmente realmente. Es decir, ese es su plan, ya sea total o parcialmente, por medio de varios elementos. Que ellos puedan tener un acceso a la persona. Hay cosas que usted mismo podrá después investigarlo, esto queda grabado, y si alguien quiere después investigar, hay mucho que decir. Pero, por ejemplo, una de las puertas que abren mucha gente para espíritus de homosexualismo, que son espíritus inmundos, lesbianismo, sodomismo, el sadismo, que es una adicción diabólica, el bestialismo, que es otra adicción diabólica, la zoofilia, las aberraciones como la pedofilia hacia los niños, otra adicción diabólica, el incesto, que es la atracción sexual a progenitores, hijos hacia las mamás o hijas a los padres o a los hermanos directos consanguíneos, la drogadicción, por ejemplo, el alcoholismo. Las adicciones de todo tipo se convierten en espíritus inmundos que vienen a algunos, no pueden, repito, poseerlo, porque ya su espíritu a través de las aguas del bautismo fue renovado, fue resucitado, pero sí pueden obsesionarlo desde afuera, parcialmente. Y yo quiero decirle que nuestro Dios no quiere compartir a los suyos con ninguna fuerza del mal. Dios no quiere que seamos guarida de Satanás, sino templo del Espíritu de Dios. Alguien que diga conmigo: yo quiero ser templo del Espíritu Santo de Dios. Y le dé ese aplauso al Espíritu Santo del Dios Todopoderoso, porque su cuerpo no puede ser guarida de seres que vengan a poseerle. Y las puertas que se abren, por ejemplo, para espíritus inmorales, la primer puerta es la pornografía. Por allí entra todo lo demás: homosexualismo, lesbianismo, sadismo, zoofilia, bestialismo, incesto, todo lo que se llame inmoralidad sexual entra por una puerta llamada pornografía. Por el otro lado está lo que se llaman las adicciones cautivantes, como la drogadicción, el alcoholismo, las adicciones al tabaco, a la marihuana, a la cocaína, todo tipo de elementos que son alucinógenos. La forma como estos seres entran es por medio de, número uno, la curiosidad. Hay gente que dice: por curiosidad voy a probar a ver qué se siente, y de allí cada vez se van hundiendo más y más y más.
Y la segunda manera como ellos pueden entrar es cuando encuentran lo que la Biblia dice, que cuando en Mateo 12, 43 al 45 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, dice, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada. Diga desocupada, diga vacía, diga barrida, diga adornada. Hay claves para hablar de liberación, pero solo ese punto, desocupada, vacía. La segunda manera como ellos pueden entrar fácilmente, aunque ya tú seas bautizado, aunque tú ya estés en las cosas de Dios, es cuando tú estás vacío de las cosas de Dios. Incluso una de las razones fundamentales, además de que es asunto de salvación, la necesidad de recibir el bautismo del Espíritu Santo, es porque cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, entonces los espíritus inmundos no tienen cabida allí, porque no soportan la presencia del Espíritu Santo de Dios, no pueden soportarla. Por eso, amado hermano, tú necesitas llenarte de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, del poder de Dios, de la gloria de Dios, para que no hayan endijas, no hayan vacíos. Porque el texto sacro dice que la haya desocupada. Por eso cuando se ministra liberación, una de las cosas fundamentales que debe hacerse por la gente es orar para que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Eso es glorioso, ver una gente que 5 minutos antes hablaba con una voz rara, se retorcía como una serpiente, retorcía sus ojos, su mirada vidriosa. 5 minutos después estaba hablando en lenguas por el poder del Espíritu Santo y libre. Porque la idea es que esa gente quede llena. Porque el demonio atrevidamente y por derechos legales dice, es mi casa. Y como dice, en mi casa voy a volver. Y dice la Biblia que vendrá literalmente, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Hoy, mis amados hermanos, la conclusión de esto es que estos espíritus inmundos van a buscar puertas. La curiosidad, el vacío espiritual se convierte en una puerta. La desocupación. Hermano, ocupa tu mente en las cosas de Dios. Gente que se la pasa viendo obscenidades, groserías, cosas sucias antes de dormir, es lo más probable que pueda soñar esa misma noche. Pero si usted llena su mente de la palabra de Dios, de alabanza, de adoración, de predicación, de lo que usted sienta, pero que sea algo que bendiga su espíritu, nutra su espíritu, así estos espíritus inmundos no podrán tener poder sobre su vida, aunque se los envíen. Aunque se los envíen. Así que, mis amados hermanos, ¿cómo se manifiestan? Obviamente estos seres tienen muchas cosas, y una de las cosas que tienen que ver siempre con los espíritus inmundos es un olor nauseabundo. Siempre. Existen lugares, eso usted después lo puede investigar, donde un hombre vacío entra siendo hombre y sale siendo homosexual. Hay lugares donde se practica un tipo de brujería, donde una persona toma un elemento embriagante fuerte, como cualquier tipo de embriagante muy fuerte, y hacen un cierto rito, y el demonio de borrachera sale del cuerpo y la persona queda normal en cuestión de segundos. Porque estos seres vienen a poseer. Hay lugares en Brasil, Haití y África principalmente donde pasan cosas como esta. Ahora, la Biblia dice en Zacarías 13:12, y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados, y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Quiero que se ponga de pie un momento en esta hora. También existen espíritus de esclavitud. No voy a poder predicar sobre ellos, solo se los menciono. Atacan a personas en áreas diversas, desde las finanzas hasta la mente, desde la salud en el área de las enfermedades hasta la idolatría. Los espíritus de esclavitud atacan
desde la locura hasta los malos hábitos, reitero, como el alcoholismo, la drogadicción, las ataduras espirituales. Pero hay una esperanza para todos, y en Juan 8:36 dice: así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Diga: somos libres por el poder de Dios. Y hay algunos que son todavía peores, que son los espíritus malos, que son género de demonios que poseen a las personas, logrando dominarlas y controlarlas totalmente, haciendo que ellas se conviertan en algo que ellas nunca fueron. Hay mucha gente que ahora mismo están en cadena perpetua, en cualquier cárcel, en cualquier lugar, en Estados Unidos, en cualquier lugar, que cuando le preguntan: ¿y por qué usted le dio 300 puñaladas a su esposa? Y él dice: yo mismo no sé, yo la amaba, yo no sé qué me pasó, no era yo. Hay gente que me ha hablado acerca de cosas horrendas que ellos hacen, y cuando salen de esa maldad dicen: yo siento que no era yo en ese momento, porque estaban poseídas por un espíritu malo en ese instante. El espíritu malo puede tomar a la gente en el área sexual, en el área de la ira, en el área física, en el área incluso haciendo, por ejemplo, personas que se conviertan en homicidas de un momento a otro. Y la forma como ellos se meten, todo esto porque en cada liberación se ha podido notar todos los detalles. Una de ellas es por medio de la boca. Es decir, los sentidos físicos del hombre son, o de la mujer, son elementos que se convierten en portales donde ellos pueden albergarse en algún momento. Así que, mi amado hermano, nunca prestes tu boca para las cosas del mal. La iniquidad, la maldad, la sensualidad, todo lo que tiene que ver con lo vulgar. Hay mujeres a las que han tenido, y a hombres también, en los genitales, incluso en los orificios del cuerpo, y generalmente habitan o se albergan en la zona del vientre de las personas. Por eso uno de los movimientos abruptos siempre es en esta zona de estas personas, y es precisamente porque ellos quieren quedarse allí a vivir, quieren morar en esos lugares. Y cuando la gente practica pecados, hay gente que cuando se empieza a ministrar liberación, una de las respuestas que dan para poder ser libres es: yo era un adicto al sexo oral, yo era un adicto a cierto tipo de sexo que los volvió cautivos. Así que, mi amado hermano, hay que prestar nuestros cuerpos solamente para las cosas que agraden a Dios. Hay muchos espíritus más que los voy a mencionar como introducción en la próxima, pero quiero que cierre sus ojos, porque aquí está el Espíritu eterno del Señor Jesucristo. Aquí está el Espíritu de Dios. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, he soltado y he declarado una palabra. Sé que hay personas al otro lado, han estado escribiendo, madres, padres, personas diciendo: estoy pasando esto, estoy pasando aquello, en mi iglesia no creen en esto y yo estoy batallando. Yo te pido, Señor Jesús, que si hay alguien en este momento que está pasando ahora mismo por un campo de tinieblas, ya sea algún tipo de espíritu de tormento, ya sea algo de esclavitud, ya sea algo inmundo, ya sea algo malo que lo está atormentando, que lo está aterrorizando, hoy, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, yo creo, Señor Jesús, que cuando se habla una palabra, tú tomas el poder en los aires, en un lugar. Señor, es tan poderosa tu palabra, Señor Jesucristo, que aquel hombre que entendió el secreto dijo: no es necesario que vayas bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Hoy, en el nombre del Señor Jesucristo, declaramos una palabra de liberación para los cautivos allá en la casa. Si hay un joven que ha sido cautivado por fuerzas malignas, yo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, declaro ahora mismo que esa cadena se rompe y ese portal espiritual que abriste se cierra por la sangre del Cordero de Dios. Si tú necesitas ser libre, empieza a abrir tu boca y empieza a decir: Señor, trae libertad a mis ojos, libertad a mis oídos, libertad a mi boca. Hay gente aquí mismo en este lugar que ha estado prestando su boca, sus oídos, sus ojos a lo indebido, a lo pecaminoso, y eso lo está cautivando. Pero yo declaro en el nombre del Señor Jesucristo que ha venido una palabra como espada a cortar toda maldición, a cortar toda cautividad. Yo siento en el nombre de Jesús de Nazaret que alguien, por la autoridad
autoridad de Dios y de la palabra está siendo ahora mismo libre por la autoridad del nombre de Jesús. Mujer, sé libre ahora mismo de toda esclavitud en tu mente. Voces mentales son reprendidas cuando vienen de un origen diabólico. Y solamente vas a tener acceso a oír la poderosa palabra de Dios. Sanidad de la mente, sanidad del cuerpo y sanidad del espíritu. Alguien que dé esa gloria a Dios en esta hora, porque cuando se está declarando libertad, hay algo que a ellos no les gusta, y es que la iglesia adore, que la iglesia alabe, que la iglesia exalte, que la iglesia invoque el nombre de Jesús, que la iglesia adore al Rey de la Gloria. Isarama cantarabas, Shaparabas, Arababasai condororobosi, Arababasai, Isarabasandaraba candirobosai, Sikatarabas. Dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti. En ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí, entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas. Dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti. En ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Eso es, diga el Espíritu Santo, entra en mi casa, entra en mi casa, entra en mi vida. Alguien que aplauda al Espíritu Santo de Dios esta noche. Lo más alto que yo puedo para y llamar tu atención hacia mí. Eso es, hermana, alaba. Eso es, adora. Solamente adora, solamente alaba. Declaramos que hay victoria, que hay poder en Jesús en esta misma hora, que hay libertad. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo por servirte a ti. Ahora el cuerpo, el alma y el espíritu de alguien. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi espíritu, sana todas las vidas. Dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti. En ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Alguien que le dé gloria al Señor en esta hora. Alguien que le dé alabanza al Rey que vive por siempre y para siempre. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. Oh, mi hermano Over nos contaba en estos días cómo hay un tipo de hechicería que manejan algunos equipos donde ponen hielo y luego sangre, y dicen la manera de hacer que las iglesias se enfríen es cuando hacemos rezos en el pentagrama con hielo y con sangre y declaramos que las iglesias se enfrían. Pero aquí en este lugar hay un fuego mayor que la sangre de cualquier rito y que el hielo provocando inmundicia. Hay fuego del Espíritu de Dios en este lugar, y está la sangre poderosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh, alguien grite, hay poder en el nombre de Jesús. Una vez suelta esa palabra, hay que declarar protección sobre las mentes, sobre las familias, sobre los niños, sobre los jóvenes, sobre las familias de la congregación, sobre los líderes, bajo la sangre del poder del Espíritu Santo de Dios.
Diga conmigo, en este día proclamamos que el único espíritu que es todopoderoso es el Espíritu Santo de Dios, y solo Él tiene control en mis generaciones, en mi familia y en esta iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Alguien que lo crea, que alabe el nombre del Señor Jesús. Eso es. Suelta tu lengua ahora. Y fuego de Dios en esta hora. Estás consumiendo toda obra de las tinieblas. Fuego de Dios en esta hora. Estás consumiendo todo lo que fue lanzado contra esta congregación. Derriba ahora mismo, rompe ahora mismo esas cadenas. Echa fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro en el nombre de Jesús que lo que hayan lanzado en maldición se retorna para ellos y se desata en bendición. Porque la Biblia dice que lo que tú has bendecido, nadie lo puede maldecir. Esta iglesia está bajo tu bendición. Eso es, habla en lengua. Alguien que hable en lengua hace unos segundos. O algo que al diablo no le gusta es eso no le gusta. Pero no importa, porque hay poder en el nombre del Señor Jesucristo en esta noche. Esta casa no le pertenece a nada culto. Este lugar le pertenece, y cada miembro en este lugar, a la presencia sobrenatural del Espíritu Santo. Estaban en un lugar tratando de echar fuera un espíritu malo, y alguien, Dios le reveló y le decía: este demonio no se quiere ir, pero lo único que no va a soportar es que ustedes empiecen a adorar. Así que la hermana, en vez de estar peleando con el demonio, empezó a adorar y a exaltar el nombre de Jesús, y fue la manera como este tuvo que soltar. Porque yo declaro que esta es una iglesia adoradora, una iglesia que exalta, una iglesia que alaba. Esas manos truenan en adoración, en palmas para el Rey, porque Él nos hizo libres. Oh, Ramaba Sandarama Kandarama Sitoromo Sandarama Kaya. Irimo Mosiaria la Basi, Arrimo Condarala Basandiro do Bosaya. Declaro en el nombre del Señor Jesucristo, líderes, hombres, mujeres y niños, bajo la influencia del Espíritu eterno del Señor Jesucristo. Oh, Ramasi Catarala Basi, Torobo Sandarala Basi, Orribo Mosaya. Qué lindo eres, Señor Jesús. Qué hermoso eres, Señor Jesús. A ti sea la gloria.